Grabación, por favor. Listo, jovencito, muy buenas tardes. Miren, chicos, qué importante es. Hoy ya vamos a ver un poco el aspecto teórico, vemos un poco qué implica la ciencia histórica, qué supone hablar de ciencia histórica. ¿Ya? Mira que los griegos habían tenido casi 50 años de guerra contra los persas. Los griegos conocían a los persas como, los griegos conocían a los persas como los medos. Y tú seguramente te acuerdas, ¿no? Cuando seguramente habrás llevado algo de filosofía, que el mito es el que da origen a la filosofía, los mitos. Pero cuando hablamos de mitos, ¿hablamos de qué? Hablamos de ficción, hablamos de fantasía, que no está mal, Hola. porque hay una dimensión en el ser humano que se alimenta, que se desarrolla, teniendo en cuenta pues lo fantasioso, teniendo en cuenta lo irreal, que también ayuda mucho a la proyección, ¿ya? Ayuda mucho a la proyección. Entonces, se había dado, pues, en Grecia casi 50 años de pelea, de lucha. Y también tú sabes, pues, que la literatura nace en Grecia, surge en Grecia. Y la literatura también tiene esa raigambre, la literatura también tiene ese enfoque que desarrolla lo fantasioso, el objetivo, la razón de ser, la esencia, el quíditas de la literatura es proyectarme a qué? Proyectarme con viajar con la fantasía, con lo fantasioso. Eso es lo propio. Pero había un investigador griego que dijo, ¿por qué hemos peleado casi 50 años con los persas? ¿Cuál es la razón que hemos tenido? ¿Cuál es la razón por la cual hemos llegado a ello? Entonces, este académico griego llamado Heródoto se puso a investigar por qué tuvimos casi 50, por qué tuvieron casi 50 años de conflicto. Y como fruto de esa investigación, que surgió un libro que se llamó Los 9 libros de la historia, o simplemente historias. Entonces, ese libro nos narra, pero no como fruto de una fantasía, como fruto de una presentación basada en lo ideal, no, sino que ese libro narra como fruto de una investigación, lo que nunca antes se había hecho. Sí se sabía historias, pero si no se sabía a ciencia cierta, se inventaba. Al fin y al cabo, estoy haciendo, decía, literatura. Estoy inventando. Entonces, por eso que Heródoto da ese paso y a raíz de su investigación, Hola. publica los 9 libros de la historia, a raíz de su investigación. Incluso un filósofo romano, Marco Tulio Cicerón, es el que le va a dar el título a Heródoto de padre de la historia.
Heródoto se había atrevido, digamos así, se había osado investigar, desligarse totalmente de la literatura, desligarse de la ficción. Él quiso investigar, quiso llegar a conclusiones, pero como consecuencia de investigación. Por eso que Cicerón dice, ahí está el padre de la historia, y justamente la palabra historia viene del griego que significa investigar. Más o menos esas guerras médicas terminaron el año 449. Y viene después, el año 431 a.C., otro conflicto, una especie de guerra civil. Dos grupos de polis pelean. Un grupo, una liga, una asociación, que se llama la Liga de Delos, que lo está dirigiendo Atenas. Se va a pelear con otra liga, otra asociación, que se llama Esparta. Esparta es la que dirige esta liga. La liga se llama Peloponeso. Y las dos ligas pelean, confrontan. Eso duró casi 30 años. Desde el año 431 hasta el año 404. Se confrontó esas dos ligas por razones políticas. Un académico pelea en esa liga, en esa guerra. Esa guerra se llama la Guerra del Peloponeso. Pelea en esa guerra. ¿Quién es? El famoso Tucídides. Y él dice, yo he peleado casi 15 años y voy a plasmar mis vivencias, voy a plasmar mi experiencia que he vivido en ese conflicto. Y a raíz de eso, ¿qué cosa escribió? Una obra titulada Las guerras del Peloponeso. Por eso que a Tucídides se le conoce como el padre científico de la historia. ¿Por qué el padre científico? Porque él narra en su obra La guerra del Peloponeso fidedignamente lo que vivió, lo que pasó, lo que experimentó. Mira que en ese contexto que estamos hablando de guerras médicas, guerras del Peloponeso, se sabía pues que el mejor ejército, imposible pensar que podría ser derrotado, el ejército de los espartanos. Eran los mejores, los espartanos, eran los mejores. Hasta que este investigador, el famoso Jenofonte, se puso a investigar. Oh, sorpresa que encontró. Que los espartanos habían perdido una batalla, no una guerra, una batalla, un enfrentamiento contra los persas. La famosa batalla de Cunaxa, imagínate. Cuentan que los espartanos salen huyendo de Asia Menor hacia la península balcánica. Y justamente Jenofonte escribe una obra donde narra esa pérdida de los espartanos con los persas. La obra se llama Anábasis, o también en una denominación mucho más coloquial, ¿cómo se va a denominar?
la retirada de los 10.000, porque cuenta que los espartanos salen huyendo de las costas de Asia Menor hacia la península balcánica, salen huyendo. Tenemos aquí abajo otro investigador, Polibio. Polibio fue un griego, pero hizo su vida académica en Roma. Sirvió a una familia patricia o patricios. A Polibio se le denomina, algunos lo denominan el padre de la historia universal, porque narra un conflicto que se lleva a cabo desde el siglo III al siglo II, que se llama casi este conflicto. Si podríamos catalogarlo como un conflicto del siglo XX, diríamos que estamos hablando ante una especie de guerra mundial. El conflicto entre Roma y los cartagineses. El conflicto de Roma y los cartagineses, que se llama las guerras púnicas. Polibio narra esa guerra, ese conflicto. Escribe un libro llamado Las guerras púnicas. Mira que desde Grecia se está configurando esta nueva ciencia, la historia. El elemento importante que se ve en la historia es la investigación. No se puede hacer nada ficcionado. Por ejemplo, mira, dos novelas de Mario Vargas Llosa. Una novela que se llama La fiesta del Chivo. Esta novela es una novela histórica. El Chivo le decía a un dictador de Santo Domingo llamado Leonidas López Trujillo. Él era un dictador y era muy despiadado como dictador. Y Mario Vargas Llosa se inspira en esa historia real para luego agregar elementos ficcionados o recreativos o inventados. Lógicamente que Mario Vargas Llosa con eso no está haciendo una historia, porque no se está siguiendo básicamente al proceso histórico como tal. O la otra novela muy conocida de Mario Vargas Llosa llamada Conversaciones en la Catedral. Está hecho en el contexto de el gobierno de Odría, del famoso Zabalita. En la catedral, como tú bien sabes, es un bar que existía aquí en Lima, en la avenida Alfonso Ugarte. Entonces, desde estos representantes griegos van configurando la ciencia histórica. Vemos, como te decía, pues Heródoto, Tucídides, Jenofonte, Polibio. Y tú sabes que los griegos geográficamente tuvieron un territorio muy accidentado. No se desarrollaron básicamente utilizando la zona terrestre, sino que ellos prefirieron muchas veces para trasladarse usar el mar. Era mucho más rápido porque la zona accidental les demoraba mucho y definitivamente pues era muy costoso. Entonces, ¿qué cosa hizo? ¿Qué cosa hizo Grecia? Creció mucho, sobre todo su comercio, usando el mar. Pero quien conquista a los griegos son los romanos. Es más, los romanos superan esa dificultad geográfica de los griegos. Los romanos construyen hasta veredas, caminos en las zonas rocosas o accidentadas. Pero lo que nunca pudieron hacer los romanos es imponerse
culturalmente sobre Grecia. Ocurrió todo lo contrario. Los griegos se imponen culturalmente a los romanos. Incluso los romanos, por ejemplo, nunca pudieron poner el o imponer el latín como idioma oficial en los griegos. Los griegos siempre mantuvieron su lengua llamada la koiné, que es un griego antiguo. Pero más bien, los griegos influyen culturalmente en Roma. Los griegos van a, de alguna manera también, despertar en Roma ese deseo de muchos académicos de comenzar la historia. Así al nivel de Heródoto, por ejemplo, desde Roma, ¿quién tenemos? Al famoso Tito Livio, que escribió casi 146, 147 libros de historia. Y estos libros que escribe, el más importante destacado es Historia de Roma. O, por ejemplo, quien narra la llegada del Imperio Romano y acaba con el Imperio Romano de Occidente, son los germanos. Y Tácito escribe una obra sobre los germanos. Justamente el título de la obra se llama Germania. Y también tenemos a Salustio, que escribe: en Roma hubo un excónsul, un expolítico llamado Catilina. Catilina estaba indignado con el Senado, porque incluso ya el Senado había caído en corrupción. Catilina lanzaba acusaciones contra el Senado, pidiendo que censuren o clausuren el Senado. Y todo lo que las acusaciones que había hecho Catilina lo había conservado, investigado Salustio. Escribió la famosa obra Las conjuraciones de Catilina. O este otro historiador romano llamado Amiano Marcelino, que es poco generoso, que es muy despiadado, cuando narra la historia de los hunos. Bien sabemos por los hunos, sobre todo, por su gobernante cuando llega en Europa Occidental, conocido como Atila. Atila, una persona muy sanguinaria que decía: donde pisa mi caballo, nunca más crece la hierba. Oro para mis amigos, hierro para mis enemigos. Que el famoso Papa León III lo va a denominar y le da el sobrenombre de el azote de Dios. Lugar que pasaba Atila, destruía todo. Luego tenemos a Amiano Marcelino, habla con su libro, sobre, menciona sobre este desarrollo que han tenido los hunos. Entonces, ojo, que desde Roma se ha ido, y desde Grecia, se ha ido configurando la ciencia histórica. Por eso que la historia es una ciencia. Y la historia como ciencia se va desplegando y se tiene que fundamentar. Por eso que los historiadores, ¿en qué lo fundamentan? Los conocimientos, por ejemplo, mira, en el proceso de examen de admisión de San Marcos 2024-1, San Marcos hace una pregunta en el contexto de la guerra Rusia contra Ucrania.
Un historiador tiene que dar un veredicto sobre el conflicto. Y ahí se pone en esa pregunta 4 proposiciones. Y habría que marcar verdadero o falso cuál de las 4 corresponde. Una proposición decía que el historiador, para dar una opinión sobre ese conflicto, contaba mucho la nacionalidad del historiador. Y eso no es posible, porque si yo soy ucraniano, yo no puedo decir, porque soy ucraniano, los culpables de la guerra son los rusos. O porque soy ruso, los culpables de la guerra son los ucranianos. No. El historiador no se puede dejar llevar para dar una opinión basándose en términos o en razones nacionalistas. Otra segunda proposición decía, el historiador tiene que recurrir a fuentes, verdadero, pero además tiene que recopilar información, verdadero, y tiene que clasificar la información, verdadero. El historiador tiene que recurrir a fuentes. Y tú sabes que la fuente pues se divide en por su origen. La fuente por su origen se catalogan en directas o primarias. O también se catalogan en indirectas o secundarias. Cuando las fuentes son indirectas o secundarias, que muchas veces las investigaciones, cada vez es complicado pues encontrar fuentes directas. Cuando son indirectas o secundarias, hay que hacer uso de metodología de la investigación. Y esa metodología de la investigación tiene 2 momentos, 2 pasos. Un primer paso es hermenéutica, heurística. ¿Qué cosa es heurística? Recopilo información. Una vez que he recopilado información, voy a clasificar esa información. Y ese proceso de clasificar la información se conoce como hermenéutica. Otro lugar por la cual el historiador recurre para consolidar los conocimientos son las ciencias llamadas auxiliares, porque ayudan, brindan su apoyo a la historia. Una ciencia base que siempre ayuda y apoya a la historia es la arqueología. ¿Qué estudia la arqueología? Todas aquellas cosas que el hombre ha hecho, un cerámico, un centro ceremonial, un telar, etc. Eso estudia la arqueología. Otra ciencia auxiliar que ayuda a la historia es la ciencia que estudia todos los restos fósiles, la llamada paleontología, o la ciencia que estudia las primeras especies de los géneros, del género Homo. Esa ciencia se conoce como la paleoantropología. Y vemos también que así como la historia se va a basar de ciencia, la ciencia se caracteriza porque tiene objeto de estudio mayor. Por ejemplo, estoy en una región y en esa región abunda río. La geografía me ayudará pues, a ver por qué hay tantos ríos. Si estoy a determinada altitud sobre el nivel del mar, la geografía me ayudará en ello. Si por ejemplo, estoy analizando pues la producción de ese lugar, de ese territorio, la geografía también me ayuda diciendo que a qué se debe el alto índice. En el caso de Cajamarca, por ejemplo, hay un alto índice de producción lechera. Y ahí la geografía con lo que se conoce como
La geografía económica me ayuda. Pero también la historia necesita de conocimientos especializados. ¿Cuáles son esos conocimientos especializados? Un montón. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese conocimiento especializado que estudia las banderas? Ese conocimiento especializado se conoce como vexilología. ¿O cómo se llama ese conocimiento especializado que estudia las condecoraciones militares? Muchas veces hemos visto los militares en ceremonias oficiales, en su vestimenta oficial, en la parte del pecho tiene un montón de medallas colgadas. Son condecoraciones. O por ejemplo, ¿no? Eso se conoce como la falerística. O por ejemplo, si quiero saber si mi apellido tiene escudo, la heráldica. Si quiero saber quiénes son mis ancestros, la genealogía. O quiero saber los acontecimientos un antes y un después, la cronología. Pero la historia es una ciencia también interdisciplinaria, porque se vincula, se relaciona con otras ciencias. Eso es importante. Y cuando acá hablamos, por ejemplo, de cómo se divide la historia, básicamente hablamos de la historia europea. Ya hablamos de la historia europea. Y la división clásica de la historia europea es edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esa es la división clásica, pero esa división, ¿en qué se caracteriza? Esa división se caracteriza o surgió porque había un estudioso alemán, historiador, filósofo, llamado Cristóbal Keller. En esa época, pues es Cristóbal Keller desde el siglo XVII, 1648. Cristóbal Keller era profesor de historia. Para enseñar o hacerlo más fácil, porque la enseñanza solamente pues era una constante repetición de hechos y de años. Entonces Cristóbal Keller, para enseñar de una forma más práctica y ordenada, escribe 3 libros. El primer libro lo va a titular Historia Antigua, donde va a plasmar en ese primer libro las culturas que tienen que ver o se vincularon con Europa. Grecia, Roma, de hecho, Mesopotamia, Egipto, India, China, Persia. Todo lo concentra en ese libro titulado Historia Antigua. Un segundo libro lo va a denominar Historia Media Evi. Va a contar pues los grandes imperios que tuvo Europa medieval, bizantino, carolingio, árabe. Va a contar también en ese libro, ese segundo libro, ¿no? Va a manifestar también del sistema que se vivió en Europa en la Edad Media, que es el sistema feudal. Y el tercer libro lo va a denominar Historia Nova, Historia Nueva. ¿Y sobre qué cosa habla? Sobre la Historia Nueva, habla sobre todo lo que aconteció pues hasta la época de Cristóbal Keller. Y a raíz de las divisiones que hace Cristóbal Keller, historiadores se inspiran y dicen, no, de ahí podemos sacar los nombres de la división de la historia europea, lo vamos a llamar de la antigua, edad media, edad moderna, y bueno, lo que nos corresponde ahora, pues, edad contemporánea. Edad contemporánea. Otro personaje
es importante también. Y por muchos años estuvo preocupado en que se considere ciencia a la prehistoria. Estamos hablando del francés Jacques Bossuet de Perthes. Él dice que la prehistoria es una de las ciencias más difíciles. ¿Por qué? Porque no hay escritura. Entonces la prehistoria comenzará desde la invención de la escritura, no, perdón, desde que aparece el hombre hasta que se inventa la escritura. Desde ahí comienza la prehistoria. O sea, es una etapa donde no puedes investigar sustentado de escritura porque no existe. Y cuando Jacques Boucher de Perthes, que es el padre, se considera el padre de la prehistoria, él planteó que la prehistoria se ha considerado un medio, un punto importante para revalorar todo lo que el hombre hizo antes de conocer la escritura. Pero también vemos, mira, cómo a partir pues, del siglo XIX, XVIII, también la ciencia histórica va cobrando mucha fuerza, sobre todo en el siglo XIX. En cuanto, por ejemplo, a la división de la historia, Christian Thomsen, director del Museo de Copenhague, Christian Thomsen es el que dice, bueno, ¿cuál es la materia prima que más vivió el hombre? Que más usó. La piedra. Entonces, hay que trabajar la piedra, técnicas para trabajar la piedra. Una técnica antigua llamada paleolítico, paleo antiguo, lítico, piedra, piedra antigua. ¿Qué cosa consistió esa técnica? Golpear la piedra, percutir la piedra. Y luego tenemos otra etapa conocida como la etapa donde se va a conocer los metales. Donde este director de un museo de Dinamarca, Christian Thomsen, menciona que el trabajo de la piedra que se hace es utilizando las técnicas, ¿no? Técnica, por ejemplo, en la edad de piedra hay dos técnicas. La técnica del golpe, la percusión. Eso se va a llamar pues la técnica del paleolítico. O la técnica de la pulimentación, el tallado. La técnica del neolítico. Incluso, Christian Thomsen afirma que después de la piedra se usa los metales. Y que definitivamente el uso de los metales cambia la organización social también. Porque por la aparición de los metales a los estados le despierta el deseo de conquistar territorio. Ya no usar sus armas de bronce, sino usar sus armas de hierro. Acá tenemos al famoso inglés John Lubbock. John Lubbock es el que pone mucha incidencia en las técnicas de trabajar, las técnicas de trabajar la piedra, golpe o percusión, y el neolítico el tallado, la pulimentación. Entonces, el siglo XVIII en Europa
se caracteriza porque predominan los conocimientos. Ya predominan los conocimientos. Dame 30 segunditos, por favor. No, que termine rápido otra clase. Voy al servicio higiénico un ratito. 30 segunditos, por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, decía entonces que el siglo XVIII es el siglo de las luces, siglo del conocimiento en Europa. El siglo XIX, incrementando ese conocimiento, aparece una ideología que tiene mucho predominio, que está en la misma línea del conocimiento. Esta filosofía que tiene como padre al famoso Augusto Comte. Estamos hablando del positivismo. ¿Y qué dice la filosofía del positivismo? Dice que todo conocimiento, para que sea válido, tiene que tener carácter científico. ¿Qué es eso? O sea, tiene que ser ciencia. Porque una ciencia tiene un método, una ciencia tiene, puede comprobar, tiene sus estrategias. Entonces,
El positivismo dice cualquier conocimiento no se puede tildar de conocimiento si no tiene carácter científico, si no se puede comprobar. Era la época del albur de la ciencia. Cuestionaba los aspectos espirituales, cuestionaba el concepto de la fe. Entonces, por eso que el siglo XVII, en el siglo XVII, predomina la filosofía sobre lo demás conocimiento. Incluso no se hace propiamente en el siglo, perdón, XIX, no se hace propiamente historia. Lo que se hace es filosofía de la historia. Luego, mediados del siglo XIX, 1856, aparece esta escuela historicista. Y la escuela historicista tiene mucha influencia de la escuela positivista. La escuela historicista dice, hay que hacer historia como uno, tengo que reflejar fidedignamente reflejar realmente lo que ocurrió, lo que sucedió. Fidedignamente. Tengo que reflejar ello. O sea, tengo que construir la historia objetiva. Para construir la historia objetiva, solamente se puede hacer historia desde la política. Desde la política. Para construir la historia objetiva, se tiene que o se puede que hacer historia con los grandes personajes, sean políticos, sean religiosos, sean militares, etcétera. Con ellos se puede hacer la historia objetiva. Y ojo, solamente se puede hacer historia desde la política, desde la política. Entonces, esta escuela historicista tuvo como máximo representante al alemán Leopold von Ranke. Y en esa época, pues, Alemania gozaba de un gran furor, porque lo que había hecho el año 1871 el llamado canciller de hierro en Alemania, o sea, Otto von Bismarck, había unificado Alemania con Prusia. Se podría decir que nació el Estado alemán. Nació el Estado alemán. Por eso que esta escuela historicista se vincula mucho o se relaciona mucho con este proceso histórico, con este hecho llamado la unificación, la aparición del Estado alemán. Entonces, esta escuela positivista, Inglaterra trae John Stuart Mill, Spencer, en Alemania, Victor Langlois, Charles Seymour Noble. Eso es lo que busca, implantar una historia o la construcción de una historia objetiva. Y eso muchas veces va a hablarse de un pensamiento, un planteamiento más orientado hacia hacer lo que solamente se pueda recordar. Lógicamente que esta historia objetiva o esta historia historicista deja de lado, pues, el desarrollo que se pueda generar teniendo en cuenta, ya deja de lado este desarrollo teniendo en cuenta solamente en la forma de gobierno.
Luego tenemos que hacia el año 1900 aproximadamente, 1900, un filósofo, Henry va a publicar un texto el año 1900. Y ese texto en el ámbito académico no era más que confrontar a esta escuela positivista. No era más que cuestionar su forma de hacer historia y la forma de concebir la historia. Por eso que vemos que esta escuela que va a plantear un nuevo concepto de historia se dio sobre todo cuando aparece su primer libro, su primera publicación, el año 1900 aproximadamente, ya, el año 1929, por ahí, su primera publicación. Entonces, que se llama Anales de la Historia Económica y Social. Anales de la Historia Económica y Social. A raíz de ese término, estos tres franceses, Marc Bloch, Lucien Febvre, Ferdinand Braudel, van a plantear un nuevo concepto de historia. No, la historia no se puede focalizar solamente al pasado, no. La historia no solamente puede ser hecha por gente importante, sea político, militar, religioso, no. La historia no solamente puede ceñirse a lo político, no. La historia se tiene que hacer o se puede hacer desde distintos ángulos, de distintas vertientes. Desde ahí se hace la historia. Se puede hacer historia desde la muerte, desde la juventud, desde la geografía, desde el arte. O sea, va a plantear una gran expansión, o sea que va a plantear una gran extensión cuando hablamos de historia. Y sobre todo esta escuela de los anales cobra importancia cuando uno de sus integrantes, Marc Bloch, muere ejecutado en la Segunda Guerra Mundial. Muere ejecutado. Entonces, se habla pues que por la historia llamada Escuela de los Anales, la Escuela de los Anales, va a dar un giro y va a cambiar el ámbito, bastante el ámbito de cómo se observa, cómo se desarrolla la historia. A mediados del siglo XIX aparece también una escuela que se ha desarrollado en el contexto de la Segunda Revolución Industrial. Estamos hablando de la escuela de los anales, perdón, la escuela marxista, que tiene como representante Marx e Engels. Ellos dicen, ¿qué es la historia? La historia es una constante lucha de clases. ¿Por qué? Porque mira, cuando aparece el hombre, ya aparece el ser humano, tiene que luchar contra ¿quién? Tiene que luchar contra la naturaleza para poder sobrevivir ante ese frío inclemente. Tiene que luchar contra la naturaleza. Entonces, ¿qué cosa hace? Marx dice,
Esa es la primera lucha que hace el hombre contra la naturaleza. Y al final, pues, no todos vivieron, subsistieron, otros se extinguieron. Y viene la primera forma de producción, el primer modo de producción. ¿Y cuál es el primer modo de producción? Este primer modo de producción se llama, ya se conoce como la sociedad esclavista. Sociedad esclavista. Y esta sociedad esclavista va a marcar una confrontación del esclavo con él, ¿ya? Del esclavo con quién, con el amo. Luego va a aparecer un momento de los dueños de tierras, llamados los latifundistas o terratenientes, que van a tener a unos siervos bajo su cargo, ya van a tener a unos siervos bajo su cargo. Mar dice, ese es el segundo modo de producción, la sociedad esclavista o la sociedad feudal. Tercer modo de producción, dice, es cuando los burgueses buscan liberarse de quién, de los, o los proletarios buscan liberarse de los burgueses, buscan liberarse de los burgueses. ¿Por qué? Porque se está dando pues la lucha de clase. Por eso que Marx dice que, o pues se desarrolla, que tenemos que lograr una sociedad sin clases, una sociedad igualitaria. Entonces, para el marxismo, para la escuela del materialismo histórico, la historia es una constante lucha de clases. Una constante lucha de clases. Esa es la historia. A ver, antes de continuar por acá, no nos olvidemos que el objetivo es que leas el material. Vamos a ver, ¿no? Ah, mm, listo. A ver, léeme por favor, no es que me pongas las claves, léeme por favor las 5 primeras preguntas, porque lo voy a explicar, pero necesito que lo leas, por favor. ¿Tienen el material, chicos? Sí, Allá. Léeme, por favor, para explicarlo, porque definitivamente cuando te explique ya tienes que, para que entendamos, tenemos que haber leído. el ¿Me has método aceptado? desarrollado por... No, 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 cada uno personalmente, cada uno. Ah, ya, profe.
¿Listo? A ver, primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? A ver, campeones. Paola, Marjorie. Primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿están ahí, campeones? Vamos. Dice, el método desarrollado por Leopoldo von Ranke, ya por Leopoldo von Ranke, intrínsecamente ligado al contexto histórico en el que se produjo. ¿Cuál fue el hecho que se produjo? ¿Qué pasó? A ver. Se había unido Alemania. Ya Alemania, Otto von Bismarck, ya había hecho y había producido la unión de Alemania. Se ha fundado el Estado alemán. Pues tenemos uno dedo. Uno dedo. ¿Alguna consulta? Muy bien, Alessandra Castro. ¿Alguna duda con alguna clave? ¿Alguna duda con alguna clave? No, todo claro, profe. Lo máximo, gracias. Yulitza Paco. Dice la segunda pregunta. Si bien el historicismo, acuérdate, esta escuela historicista, y el positivismo tienen propuestas diferentes para la historia, ¿en qué pueden compartir? ¿Qué elemento común podemos encontrar entre el historicismo y el positivismo? A ver, ¿en qué pueden coincidir los dos? Ambos. ¿Cómo pueden ambos? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? ¿Ya? ¿Cómo pueden concebir a la historia? ¿Qué cosa dice? ¿Que la historia qué cosa es? Una ciencia. Ambos dicen que la historia es una ciencia. ¿Correcto? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna dificultad con esta pregunta? Pregunta número 2. Lo máximo, Alessandra Castro. Ambos dicen que la historia es una ciencia, casita. 2 casa. A ver, la 3. ¿Qué podría ser la 3? ¿Qué podría ser la 3? ¿Cuál sería una característica de la historia o del historiador, en este caso la 3? ¿Qué tendría que ser el historiador? ¿Cuál sería la respuesta? Pregunta número 3. Vamos, campeones, vamos. Este salón tiene que ser cuna de cachimbos, cuna de cachimbos. Este salón no tiene que dar sorpresa. Vamos, que tu respuesta es fruto de tu esfuerzo. A ver, pregunta número 3. Muy bien, Jofre, muy bien, Rodrigo. Lo máximo, el historiador tiene que recurrir a fuentes, fuentes. No que yo creo, no que yo pienso, no, 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 susténtame. Investigador, el historiador es un investigador, tiene que ir a fuentes. Ya, muy bien, 3 avión. 3 avión. A ver, alguien va. Tú vas a una facultad, a la Universidad de San Marcos, vas a la Facultad de Sociales y te encuentras con varios historiadores. ¿Qué no te pueden responder los historiadores? A ver, pregunta 4. ¿Qué no te pueden responder los historiadores? Pregunta número 4.
¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 4? A ver. ¿Cuál no sería el papel del historiador? A ver, lee, por favor. Profe, su micro está apagado. Ya, disculpa, Nicole. Ya, entonces, ¿cuál sería la 4 que habíamos dicho que no puede responder un historiador? Que la historia debe entenderse únicamente como una secuencia. ¿Qué cosa es una secuencia fáctica? Chico, hoy día les voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939, cuando Polonia ataca Błahowicz, su táctica, cuando Alemania ataca Polonia, basándose pues en estos alemanes que se habían disfrazado, ¿no?, de polacos y hicieron estallar una radio. O sea, les comienzo a narrar hechos. La historia no es narración de hechos. No es narración de secuencia fáctica de hechos, no. La historia hay que analizar por qué se dio, cuáles fueron sus consecuencias, etcétera. ¿Ya? Por eso que la clave sería, ¿ya? La clave sería dedo. ¿Se entendió? 4 dedos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda por ahí? Ay, perdón, le puse a Nicole. Gracias, Nicole, por el mensaje. 4 dedos. ¿Alguna duda con esa pregunta? Creo que no. Pregunta 5. Pregunta 5 dice. A ver. Vamos acá. Todas las siguientes opciones tratan del trabajo del historiador. ¿Cuáles son correctas en la pregunta 5? ¿Cuáles serían el trabajo del historiador? ¿Cuál sería el trabajo del historiador? Pregunta 5. Y Claudia dice lo máximo. Claudia Espinosa Mallorca. La 2 y la 4. Eso corresponde en el trabajo del historiador. 5, casa. Lo máximo, 5, casita. ¿Alguna duda? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna dificultad? Creo que no. Pregunta 6. De todas estas afirmaciones, ¿cuáles están equivocadas? A ver. De estas informaciones, ¿cuáles están equivocadas? De la 1, la 2 y la 3. Gracias a Alessandra Castro. Vuelves a Cachimba. Cachimba vuelves a Alejandra Castro. Muy bien.
A ver, ¿cuál de las tres está equivocado? ¿Cuál no corresponde? A ver, respuesta de la pregunta 6. Lee, cachimbo, lee. La pregunta de Eco hay que leerla. A ver, vamos, cachimbo. ¿Cuál es la 6? ¿Cuál? De las tres, ¿cuál es un error? La 2 y la 3, dice por ahí Rodrigo. A ver. Vamos, ay, qué rico, hay varias respuestas. Ashi, muy bien. La respuesta es la A. La única equivocada es la 2. La 2. ¿Por qué la 1 no es equivocada? Dice la 1. Por ser una ciencia, lógicamente la historia es una ciencia, nunca podemos considerar una obra histórica de forma completamente individual. Ojo, te dije, la historia no se hace de forma individual, siempre está inserto en una comunidad. La historia lo hacen los seres humanos. Está inserto, eso es válido. La historia como ciencia no necesita un campo teórico, sí necesita teoría de historia. Ese está equivocado, sí necesita teoría. Hoy en día es imposible pensar la historia sin interdisciplinariedad. ¿Qué cosa es eso? Ya, interdisciplinariedad, ¿qué cosa es? Que la historia se relaciona con distintos conocimientos. Hemos visto la disciplina de la historia, hemos visto la ciencia de la historia o las ciencias auxiliares. La historia necesita relacionarse. Clave entonces de las 6 es avión. El único equivocado es la 2. 6, avioncito. 6, avioncito. Vamos con la 7. A ver. Este fragmento en la 7, ya este fragmento en la 7, el objetivo de la historia es identificar la manera en que distintos lugares y momentos se construyen, se reflexiona y se lee una determinada realidad social. O sea, se hace historia en todos los momentos. Este no es un fragmento historicista. Este es un fragmento de los anales. ¿Ya? Es un fragmento de los anales. ¿Cuál en las 7 de las alternativas refleja lo que dice este fragmento? A ver, ¿cuál de lo que dice, cuál de lo que de las alternativas refleja lo que dice el fragmento? A ver, Claudia ya nos alcanzó su respuesta, que es la D. Muy bien, lo máximo, Claudia. Claudia Espinosa Mayor. Ay, Claudita está liderando la participación. Como Gabrielita te dice, Lucho, aquí van a participar, ya no, mi salón es lo máximo. Vamos, participa. 6, 7 dedos. 7 deditos, 7 deditos. Vamos con la 8. Mira, la 8. Dice, según Walter Benjamin, una de las tareas centrales del historiador es rozar la historia a contrapelo, contra la ilusión del progreso. Para él, el rescate del pasado, de la memoria, se da en la posibilidad de realizar el encuentro secreto, dispuestas entre las generaciones anteriores y la nuestra. Porque en cada época es necesario arrebatar la tradición al conformismo que quiere adueñarse de ella. Seleccionar la alternativa que mejor exprese el rol del investigador según esta visión. A ver, o sea, dice esta lectura, que el historiador ante realidades y ante problemas no se puede quedar así pasivo, que pase. De hecho, no. El historiador tiene que reaccionar.
porque sabe que la historia es una constante repetición de hechos. Y estos hechos ya se dieron anteriormente. Ya sabe cuál será su consecuencia. Por eso, ¿cuál sería la respuesta de la 8? Vamos, cachimbo. ¿Cuál sería la respuesta de la 8? Vamos, cachimbo. ¿Cuál sería la respuesta de la 8? A ver, lee, cachimbo. Vamos, esa gente que me está participando. A ver. Voces. Quiero escuchar voces de respuesta. Vamos, tenemos acá como más de 40 alumnos. Lee, cachimbo, tiene que leer. A ver, ¿cuál sería la respuesta de la 8? Muy bien, Hidalgo Calderón dijo su respuesta. La respuesta es que la historia es algo que hay que hacer. No es una ciencia inerte o una ciencia pasiva, no. Hay que hacer. Es una acción posible, hay que ejecutar la historia. No se puede quedar la historia en no hacer, hay que hacer. Por eso que la respuesta es dedo. Muy bien, Alexandra Castro, 8 dedos. 8 dedos. La pregunta 9, ya, dice, una de las principales características de la propuesta historiográfica de los anales fue la crítica al historicismo del siglo XIX. Sin embargo, esta crítica no era nueva para el grupo fundado por Marc Bloch y Lucien Febvre, sino era una constante de los estudios históricos desarrollados entre el siglo XIX y el siglo XX. Entre las siguientes opciones, seleccione la que presente correctamente el periódico que fue Camino de los Anales en términos de crítica al historicismo. Una publicación que se dio el año 1900 por Henry Bell, él ya comenzó a criticar el historicismo. ¿Ya? Entonces, ahí, la Escuela de los Anales se inspira ahí. Se inspira, ¿para qué? Para luego generar un planteamiento en la Escuela de los Anales. Te pregunto, pregunta 9, ¿cuál será esa revista? Pregunta 9. ¿Cuál será esa revista? A ver, ¿cuál será esa revista? Pregunta 9. La revista se dio el año 1900, iniciando el siglo XX. Se llamó Revista de la Crítica, Revista de la Síntesis Histórica, se llamó la revista. De la Síntesis Histórica. Ya, la revista hecho por el filósofo Henry Bell. Entonces tenemos la clave, enano. 9 enano, enanitos verdes, 9 enanitos. Pregunta 10, a ver, acá. La pregunta 10, ya que tú has leído, habla cómo se llamó esa primera publicación que hicieron los filósofos o los historiadores franceses, los fundadores de la Escuela de los Anales.
¿Cómo se llama esa revista? Que se fundó en 1929. En 1929. A ver, esa fue la primera publicación por la cual se dan a conocer la Escuela de los Anales. Marc Bloch, Lucien Febvre, Ferdinand Braudel. Y ojo que hace un planteamiento totalmente distinto a la escuela historicista. Muy bien, Rodrigo, lo máximo. 10 dedo. Se llamó Anales de la Historia Económica y Social. Muy bien, 9 dedo. 9 dedo, lo máximo. Pregunta, perdón, 9 estoy diciendo 10 dedos, 10 dedos, 10 dedos. Estoy michifórico ya, michifórico. 11. 11. A ver, mira la 11, hay que cranear un poco, ¿ah? Habilidad hay que cranear, dice. En su fundación, la tradición de los anales estuvo constituida por la negación de varias pautas del historicismo y el positivismo. ¿Ya? La negación, la negación. Entre las siguientes opciones, ¿cuál no corresponde a una de esas negaciones? Acuérdate que la escuela de los anales está en contra de la escuela historicista. ¿Sí? ¿Cuál sería una de las cosas que está en contra de la escuela historicista? No. Eso. Vamos, cachimbo, vamos, cachimbo. La 11, la 11. ¿Cuál será la respuesta de la 11? ¿Cuál será la respuesta de la 11? Hay una cosa que no corresponde a una de estas negaciones. Vamos, campeones, ¿cuál sería la 11? A ver, a ver, a un cachimbo que se anime a darnos la respuesta de la 11. Ya, una de estas negaciones es, a diferencia de los historicistas y positivistas, los anales creían que la historia política debería guiar todos los análisis del pasado. Eso no comparte la escuela de los anales. La escuela de los anales dice que no solamente se puede hacer historia desde, no solamente se puede hacer historia desde la política, no. Se puede hacer historia de otros ángulos. Tenemos la 11 dedo. 11 dedo. Vamos, la 12. A ver. La 12.
12 salón 12. A ver, Hidalgo Calderón dice, no, sé cuál ayudó para que esta escuela en los anales ascienda cuando mataron, bueno, lo mataron los alemanes. ¿Ya? ¿A quién? A uno de los fundadores de esta escuela, que fue Marc Bloch. Ya, Marc Bloch. Entonces, la clave sería el martirio de Marc Bloch después de la Segunda Guerra Mundial. Y él había publicado un libro que se llamó Apología para la Historia. 12 Deto. 12 Deto. 13. A ver, la 13. Yo te dije que el siglo XIX está muy marcado por la presencia de la filosofía, del positivismo. Está marcado por la presencia del positivismo. Trece, muy bien. Mafer Cárdenas, lo máximo. Avión. Filosofía de la historia. Se hizo filosofía de la historia. 13 avión. 13 avión. 14. Mira, toda la 14 es un texto de Lucien Febvre. ¿Quién es Lucien Febvre? Es uno de los fundadores de la Escuela de los Anales. Es uno de los fundadores. Tú has leído. Ese texto nos habla que se puede hacer historia desde distintos ángulos. O sea, se diferencia de lo que decía la escuela historicista. La escuela historicista dice que solamente se puede hacer historia de la política. No, 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 dice la escuela estatal. Perdón, sorry, error. Se puede hacer historia incluso desde la muerte, desde el cuerpo. También se puede hacer historia desde la geografía, desde el campo, desde el arte, desde el pensamiento. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice, entre la alternativa siguiente, seleccione la que mejor explique el texto. Pregunta 14. A ver, ¿cuál sería la 14, Cachín? Vos.
A ver, Claudia dice, muy bien. Lo máximo, Claudia Espinosa Mallorca. Teto. La última, campeones, la última. La Escuela de los Anales actualmente sigue vigente, ya sigue vigente. Y ahora, por ejemplo, ahí la pregunta dice, en 1968 sería la tercera generación. Ahorita estamos ya en la quinta generación. Seguidores. Entonces, esta Escuela de los Anales de la tercera generación ya conciben la historia con mayor amplitud. Lógicamente que ha superado a lo que decía la escuela positivista. Entonces, esta pregunta 15 dice, con todos esos cambios que planteó la escuela de los Anales, ¿actualmente qué cosa defiende? ¿Ya? ¿Actualmente qué cosa defiende? A ver, no. A ver, Alexandra. Ampliaron los límites de la historia. Ya ampliaron los límites de la historia. Porque si decimos la E, incorporó la aparición de nuevos objetos y fuentes, nuevas fuentes. Bueno, siempre hay, si tú amplías los límites de la historia, estás aceptando nuevas fuentes. O sea, Alexandra, la clave A es mucho más amplio, o sea, es un concepto mucho más amplio que la clave E. Porque si ya tú amplías la historia como tal, la ciencia como tal, ya está dando cabida para que amplíe ciencia, amplíe disciplina, amplíe conocimientos, fuentes, etcétera. Por eso que la clave de la 15 es avio. No sé si se pudo entender, Claudia. Perdón, Alexandra Castro. Lo máximo. A ver, ¿alguna duda antes de terminar con el PPT? ¿Alguna duda? Vamos a ver entonces acá. Ya. Esta de aquí, no te olvides que es la división clásica de la historia en edades. Edad antigua, edad media, edad moderna. Y esta división sufre críticas. ¿Cuáles son las críticas que sufre? Uno es que es eurocéntrica. Primera crítica. Dos, me habla solamente de acontecimientos. Acontecimientos. Y tres, con este tipo de división de la historia europea, no se puede analizar procesos. No se puede desarrollar procesos. Ya no se puede desarrollar procesos. Ya, aquí está, por ejemplo, esta otra escuela, del materialismo histórico de Marx y Engels. Esta escuela del materialismo histórico dice, a ver, ¿qué es la historia? La historia es una constante lucha de clases. ¿Por qué? Como lo habíamos explicado. Cuando aparece en cualquier parte del mundo, aparece el hombre. En cualquier parte del mundo. El hombre tiene que luchar contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza en la que se desarrolló las primeras especies del género Homo
fue muy inhóspita, un clima gélido, un fenómeno glacial. El hombre tuvo que luchar para qué? Para poder sobrevivir. Ya para poder sobrevivir. Por eso que Marx va a llamar ese primer periodo la sociedad comunista o el comunismo primitivo. Y después aparecen los esclavos. El esclavo lucha contra el amo. Marx llama, pues, ahí aparece el primer modo de producción. Después aparece ¿quién? Los dueños de tierras. Los siervos tienen que luchar contra los terratenientes. Y luego aparece la mano de obra, los proletarios contra los capitalistas. Entonces, Marx que plantea una igualdad de clases sociales. Una igualdad. Para eso hay que anular la propiedad privada. Para eso hay que anular la plusvalía. Y que todo sea controlado por el Estado. Ese es el planteamiento de la escuela materialismo histórico. Esta es la división clásica, ¿no? Desde que aparece el hombre hasta que se inventa la escritura, prehistoria. Historia, la división clásica, antigua, media, moderna y contemporánea. Bien, campeones, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna duda? Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Listo, chicos. Entonces, estudiamos para nuestro simulacro del día lunes. ¿Ya? Yo suelo tomar orales cada clase de los temas que se está viendo. Sé que repasamos. Una consulta, ¿a usted le pasa en el material teórico? Ah, perfecto. Ya yo le voy a mandar con Gabriela ahorita el libro donde está toda la teoría de la historia universal para que puedan servirte de consulta. ¿Ya? Para que te pueda servir de consulta. Lo mando a, vamos a ver, a Gabriela se lo voy a mandar. Listo, cuídense muchachos, un fuerte abrazo, cuídense muchísimo. Nos vemos. Gracias a ustedes, gracias Nicole, gracias Yulixa, gracias Rodrigo. Gracias José Chuzón, nos vemos Claudia, cuídate. Nos vemos Juliet, nos vemos Mafer, nos vemos Marjorie Caldas, Hidalgo, Ángel, Angelit, nos vamos Ashley, cuídense.